Buenos días, estimados estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de Física 2. Esta vez veremos el capítulo 2 de Mecánica de Fluidos, el tema Fuerza de flotación y Principio de Arquímedes. Vamos a ver el principio de flotación. Para eso vamos a ver una pregunta de motivación, una situación de análisis. Tenemos una jarra llena con agua. Tenemos aquí en la parte derecha, jarra llena con agua hasta el borde. Tenemos una madera en el exterior. Seguidamente colocamos la madera dentro de esta jarra llena con agua. Esperamos de que se derrame algo de agua. En ambas situaciones, antes y después, se lleva esta jarra con agua a peso. La pregunta sería, ¿el peso de la jarra con la madera será mayor o menor que el peso de la jarra solo con agua? La respuesta es que el peso de la jarra no cambia. ¿Cómo es esto? Un razonamiento nos podría indicar de que el agua derramada fuera de la jarra pesa igual que el bloque de madera flotante. Esto es un hecho experimental. Las bases de este experimento pueden ser atribuidas al principio de Arquímedes, que alrededor del año 250 descubrió que un cuerpo sumergido en un líquido pierde tanto peso como el del líquido que ha desplazado. Esta aparente pérdida de peso se llama sustentación o también llamada flotabilidad. Otra situación para análisis. Si colocamos un cubito de hielo en un vaso y luego lo llenamos hasta el borde con agua, vamos a ver que el cubito de hielo se va a derretir, esto por la temperatura ambiental. ¿Qué pasará con el cubito después de que se ha derretido? Tenemos varias opciones. El agua se derrama, el agua no se derrama. No puedo, profesor, culpa del COVID-19. Estoy inseguro, paso. Hágalo usted, profesor. Mucho nivel, mejor estudio letras. Muy difícil, en verano con fuerza, profesor. ¿Por qué será así? La respuesta está en tu corazón. ¿Cuál de ustedes escogerían de estas alternativas? La respuesta es la siguiente. El agua, al congelarse, aumenta su volumen. El hielo tiene mayor volumen que el agua. En consecuencia, el hielo es más ligero que el agua. Por eso es que flota en la superficie y emerge fuera de ella. Al fundirse el hielo, al convertirse nuevamente en agua, reduce su volumen y llena exactamente el espacio que ocupaba el cubito de hielo en agua. Entonces, esta es una buena forma para poder motivar este capítulo que trata sobre las fuerzas de flotación o también llamado principio de Arquímedes. Seguramente ustedes han intentado alguna vez introducir una pelota dentro de un balde con agua o tal vez en la piscina. O de repente ustedes han entrado a alguna piscina y han visto que es bastante difícil permanecer dentro del agua, bucear. Cuando un objeto se sumerge en agua o en algún fluido, parece pesar menos que en el aire. Esto se le llama un peso aparente. Resulta que el fluido ejerce una fuerza la cual hace de que este objeto tienda a subir si es que el objeto es de menor densidad que el agua. Esto se puede resumir en el principio de Arquímedes. Para deducir el principio de Arquímedes vamos a tener que utilizar un recipiente lleno con agua y vamos a sumergir un objeto regular de dimensiones conocidas dentro de este. Vamos a ver que en la parte inferior de este objeto, que es un cilindro, tiene mayor presión. Esto debido a la ley de Pascal, que nos dice que a mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Es como cuando nosotros estamos sumergidos en agua. Tendríamos mayor cantidad de agua sobre nuestras cabezas, por lo tanto sentimos mayor presión. Si estamos más en la superficie, entonces no sentimos tanta presión. Como este objeto está sujeto a fuerzas, entonces sería interesante analizar la fuerza neta que siente ese objeto. Para eso haremos una sumatoria de fuerza en el eje Y, donde llamaremos a la fuerza neta B. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a una fuerza neta. La fuerza neta, entonces, para este caso tendríamos dos fuerzas, F2 hacia arriba y F1 hacia abajo. Por eso es F2 menos F1. Recordando que la presión es la fuerza sobre el área, entonces podríamos reemplazar la fuerza por las presiones y el área. Ahora, la presión es una presión debido al fluido, solo al agua. En este caso sería su densidad, gravedad por profundidad. Ahí vemos que tenemos cosas en común, que sería la densidad, la gravedad y el área, porque esto es un sólido regular.
Reconocemos que h sub 2 menos h sub 1 sería delta de h multiplicado por el área, y eso representa el volumen. Por lo tanto, haciendo uso de la fórmula de la densidad igual a masa sobre volumen, podemos reemplazar densidad por volumen como masa, y tendríamos nuestro principio de Arquímedes. Esto sería la interpretación del principio de flotabilidad, que nos dice que la fuerza neta que un objeto sumergido siente cuando está inmerso en agua es igual al peso del fluido desplazado por este. Esto se cumple para todos los objetos parcial o totalmente sumergidos. El fluido ejerce una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de flotación, sobre el objeto, igual al peso del fluido desplazado. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay en común para un objeto que está sumergido debe ser su volumen. Para identificar estos detalles vamos a ver dos casos. Caso 1, el objeto totalmente sumergido. Vamos a expresar la fuerza de flotación y el peso del objeto en función de su densidad y su volumen, haciendo uso de la densidad igual a masa sobre volumen. Podemos ver que la suma de fuerzas en el eje Y nos va a determinar qué sucede con este objeto, si flota o si cae al fondo. Entonces haremos la suma de fuerza en el eje Y, B hacia arriba, menos FG, peso hacia abajo. Tendríamos que sería igual a la densidad, gravedad y volumen del fluido, menos la densidad del objeto, volumen por la gravedad. El caso especial 1 se caracteriza cuando el objeto está totalmente sumergido. Eso significa que el volumen del objeto es exactamente igual al volumen del fluido desplazado. Solo en ese caso podríamos factorizar y tendríamos que la fuerza neta va a estar especificada por la diferencia de densidades. Si la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, significa de que la suma de fuerzas verticales es positiva. Por lo tanto, el objeto subiría. Si en el caso contrario la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, entonces esta expresión gana y la suma de fuerzas sería negativa debido al negativo. Entonces el objeto se hunde. En ambos casos se tiene que analizar una fuerza neta. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, podemos afirmar que si hay una fuerza neta, entonces existe aceleración. En ambos casos tenemos fuerza hacia arriba y fuerza hacia abajo, entonces un objeto no iría con velocidad constante hacia arriba, sino que se aceleraría. El mismo caso sucedería si tengo un objeto con mayor densidad y tendría una fuerza neta hacia abajo. Este objeto caería acelerado. Caso especial 2 sería cuando el objeto flota. Ahí vemos en la imagen una madera que está flotando sobre el agua. No todo el objeto está sumergido, está parcialmente sumergido. En este caso se puede verificar que la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. Expresemos nuestras fuerzas de peso y de fuerza de flotación para el fluido y el objeto, en función de su densidad y su volumen. Como debe haber equilibrio vertical en ese momento, entonces podemos igualar la fuerza de flotación y el peso. Reemplazando las ecuaciones deducidas, podemos eliminar la gravedad en ambos miembros y tener una relación de volumen sumergido en función de las densidades de los objetos. Con esta fórmula yo puedo explicar cuánta cantidad de objeto está sumergido y cuánta cantidad de objeto está fuera del fluido. Finalmente, una pregunta para análisis. Si se entiende de que un barco está hecho de acero, ¿cómo es posible de que pueda flotar en agua? Si hasta ahora lo que hemos visto es que el acero tiene mayor densidad que el agua, entonces en teoría los barcos no podrían flotar, porque la densidad del acero es mayor que la densidad del agua. La densidad del acero aproximadamente es 7600 y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, una pregunta para ustedes: ¿por qué entonces los barcos flotan? Para responder a esta pregunta podrían revisar los siguientes enlaces y descubrir la respuesta. Esto sería todo con relación a este capítulo. Lo siguiente que vamos a hacer son ejercicios. Suerte a todos.